Saludos y buenas noches, os damos la bienvenida a esta nueva temporada de La Tribuna que pues estrenamos en el día de hoy aquí en Viva Móvil Televisión. Ya saben, el espacio político de esta casa en el que semanalmente pues abordamos la actualidad de nuestra ciudad, siempre de la mano de uno de los partidos políticos con representación municipal en nuestro ayuntamiento. Y vamos a comenzar esta nueva etapa, esta nueva temporada de La Tribuna, pues de la mano del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Ya está aquí con nosotros sentada Lola Aquino. Lola, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estamos antes que nada? Muy bien, muy bien. ¿Se ha descansado durante el verano y ya? Sí, siempre en el verano te da la oportunidad de descansar, estar con la familia y amigos y atentos siempre a lo que hay. Tampoco puedes dejar de la mano tus responsabilidades políticas, ¿no? Porque la ciudad no duerme, ni descansa, claro, ni tiene vacaciones. Claro. Bueno, no se para. No hemos parado aquí, por supuesto, lo hemos ido contando todos nuestros espacios informativos, pero ya de manera pues más tranquila y sosegada, es de lo que se trata aquí en La Tribuna, abordar esos distintos asuntos que están marcando la actualidad, aunque antes de entrar en detalles, Lola, de manera genérica, ¿no? Prácticamente ya estamos empezando octubre, pero atrás queda un mes de septiembre, que suele ser el mes de la vuelta a la rutina, ¿no? Y también el comienzo de un nuevo curso político. Un curso político que va a desembocar este año en unas municipales en mayo de 2023. Ahora hablaremos de ese asunto más en concreto, pero en líneas generales, ¿cómo se presenta el curso político en Alcalá de Guadaira y qué esperáis? Sí, bueno, pues es un curso peculiar, específico, la recta final ya de un mandato. Y por tanto tenemos que ir preparando ya los equipos, actualizando los programas y trabajando pues del lado de nuestros vecinos y vecinas con los equipos de los partidos políticos, con lo cual se plantean ya, se empiezan a iniciar pues toda esta preparación que va a desembocar pues en la próxima campaña. Al final lo que significa iniciar un septiembre en un curso que termina en unas elecciones es una precampaña. Y eso es lo que estamos ya definiendo. Estamos reuniendo desde el primer día de septiembre. También se venía ya trabajando previamente, antes de las vacaciones, y trabajamos pues con mucha ilusión, tranquilidad de haber hecho las cosas con rigor. Y creo que podemos tener una opción de política hacia nuestros vecinos y vecinas en Alcalá que vuelva a tener la suficiente confianza como para tener representación e incluso gobernar esta ciudad siempre. Cuando nosotros nos hemos presentado, siendo un partido minoritario, que hemos tenido representaciones, pero sí la hemos mantenido a lo largo de los mandatos anteriores, hemos hecho una política muy cercana a nuestros vecinos y vecinas de Alcalá, muy comprometida no solamente desde nuestra ideología y de nuestros equipos, con gente también independiente, que es solvente para la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo, preparando las estrategias, preparando los equipos y preparando los programas y actualizándolos. Estamos en un momento muy clave para la ciudad, donde se están planificando pues tanto infraestructuras como las adaptaciones a la lucha contra el cambio climático, la industrialización de futuro sostenible para la ciudad. Es decir, estamos en un momento clave y, por supuesto, políticamente es como la recta final, ¿no? El sprint final en el que pues tenemos que preparar todos aquellos que queramos optar a gobernar esta ciudad pues de forma solvente para nuestros vecinos. Suele ser habitual, ocurrirá ya pues cuando se vaya acercando la fecha, se va a solapar, se va a mezclar lo que es esa precampaña, después la campaña, con lo que es en sí esta legislatura que hasta entonces sigue vigente, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, ¿qué esperáis? ¿Cuáles son los asuntos más importantes de esta nueva temporada política y que va a desembocar en estas municipales? ¿Dónde hay que poner el foco y sobre todo eso, qué esperáis de este último año de mandato, a espera de lo que ocurre en las urnas en mayo de 2023, pero de este gobierno Partido Socialista Ciudadanos? Bueno, nosotros tenemos que fiscalizar todo un conjunto de nuevas infraestructuras que están ahí a medio hacer o algunas finiquitándose. De hecho, hemos iniciado también
las visitas de las distintas obras que se han estado culminando en los últimos meses. Ejemplo tales como los parques del Arrabal, del Castillo, que estuvimos visitando hace unas semanas, o el propio parque de Rabesa que estuvimos en la inauguración, y estamos ver cómo es la respuesta de los vecinos a estos nuevos equipamientos, y también la percepción de cómo se van implementando e integrando en la vida y en la estructura de nuestra ciudad, ¿no? Hay un seguimiento y fiscalización. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que estamos en un otoño duro económicamente para nuestros vecinos y vecinas de Alcalá. Es un otoño duro porque todo lo estamos notando, ¿no? Sobre todo aquellas familias que son más vulnerables. Esa subida de la energía, esa subida de la cesta de la compra, va a implicar también revisar la fiscalidad. De hecho, en el pleno último, el primero del curso político, se ha hablado largo y tendido en ese pleno sobre la fiscalidad. Y estamos esperando que el Gobierno, en este caso la Delegación de Hacienda, nos convoque para hablar de la fiscalidad en Alcalá, porque hay que verlo, hay que adecuar nuestra fiscalidad y la presión fiscal, sobre todo en nuestros tributos locales, el sellito, el IBI, cómo lo adecuamos a este momento que lo están pasando tan mal, vecinos y vecinas. Todos lo estamos notando, ¿no? La factura de la luz ha sido estrepitosa, la factura del gas, todo lo que está conllevando la crisis energética, la cesta de la compra, sales a comprar, las tiendas de siempre han subido un alto porcentaje, además los alimentos usuales de las familias, los más vitales. Es decir, hay que empezar revisando determinadas cuestiones para llevar y facilitar pues que lleguen a final de mes todos nuestros vecinos en las familias y sobre todo también en las empresas. Hay que mirar también la fiscalidad de nuestras pequeñas y medianas empresas. Enlazo esto que dices, Lola, de un otoño que está empezando y que puede ser duro por lo que comentas, a lo que añadiría yo también algo que ha empezado ahora, con la llegada de octubre, que son esas primeras restricciones en torno al agua en nuestra provincia por la falta, desgraciadamente, de lluvia, ¿no? Restricciones que de momento afectan lo que es, por así decirlo, al uso recreativo del agua. Ya incluso se emitió un bando municipal un poco para, en fin, recomendar a la población o concienciar a la población de que estamos ya ante un problema y que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en este asunto. También sobre el último pleno, del cual ahora también hablaremos, pero Andalucía por sí también presentó una moción, ¿no? Para, bueno, pues un poco revisar las instalaciones de riego, el baldeo de calle, para hacerlo con agua no potable, ¿no? ¿Cómo se debatió este punto? ¿En qué quedó? ¿Qué se va a hacer? ¿Es suficiente con ese bando municipal? Todo este asunto en torno al agua. Pues, Carlos, entramos en un ciclo de sequía. Hemos tenido una primavera y un verano ultra seco, tórrido, unas temperaturas altísimas. Esto incide lógicamente en lo que siempre estamos señalando, que es que hay que tomar medidas serias y corresponsables con la lucha contra el cambio climático, pero evidentemente esto se inicia en un ciclo de sequía. Los ciclos de sequía, hemos tenido ciclos de sequía anteriormente y lógicamente los gobiernos tienen que prever en esos ciclos de sequía qué medidas hay que adoptar, tanto de uso doméstico de todos los ciudadanos como el uso que hacemos en los espacios públicos. Todos hemos sido conscientes de que se emitió un bando alertando, señalando la situación de sequía, exigiendo cierta responsabilidad, exigiendo responsabilidad que ha de ser siempre día a día de nuestro propio compromiso social como ciudadanos, pero se me señaló con un bando. La alcaldesa emitió un bando en julio limitando el baldeo y el riego de nuestras plantas, pero a su vez nos encontramos con el baldeo
de nuestras calles de una forma indiscriminada. Todos lo hemos sido conscientes, lo hemos visto en nuestras calles. Entonces, nos preocupa mucho esta situación. ¿Por qué? Porque el gobierno, las administraciones siempre somos referencia. Cuando exigimos responsabilidad, nosotros también somos referencia para que esa responsabilidad tiene que ser corresponsable. Pero además también no es puntual cuando vemos riegos de zonas verdes que salen hacia afuera, hacia las aceras. Vemos que el riego no está bien mantenido y en vez de regar las zonas verdes están regando los espacios públicos que no necesitan. Luego nos preocupa mucho cómo se está regando, si se está usando agua potable o no se está usando agua potable. Lo único que nos contestaron el gobierno es que se baldeaba con agua no potable, pero el riego se sigue haciendo. Se sigue haciendo porque la infraestructura que hay que generar para poder llevar a esos riegos agua no potable es muy costoso. Pero bueno, se sigue haciéndolo, con lo cual señalamos que era necesario hacer un diagnóstico claro de cómo se está también regando, cómo se está baldeando, cómo se está implementando todo esto, porque a la par estamos, o por lo menos así, anunciando, aunque yo también lo pongo siempre en reserva porque yo no lo estoy viendo tal cual lo están anunciando, se está plantando más en la ciudad y hay una necesidad de plantar más arbolado en la zona urbana y en nuestro término municipal. Y eso hay que tenerlo tenemos que tenerlo previsto en un momento de sequía, que no es puntual de este año, sino que va a haber un ciclo. Por supuesto, EMASESA tiene que sentarse con el ayuntamiento e incluso con la Confederación, pero también hay que ser más exigente con las inspecciones de los pozos. Los pozos, hay pozos legales, pero también hay pozos que son ilegales que se están usando. Y por tanto, nuestra propuesta iba en esa línea de ustedes tienen que evaluar la situación de Alcalá, cómo la situación de sequía va a incidir en nuestra vida, no solamente particular, sino también la pública, con el mantenimiento de los equipamientos de las zonas verdes. Se aprobó, pero hubo debate, porque el señor Montero, cuando se le señala que tiene que realizar, planificar y prever, porque es gobierno y por tanto tiene que prever las medidas y las soluciones y planificar estas cuestiones, no le gusta. Nosotros entendemos que el bando que hizo la alcaldesa no se correspondía con la imagen que debía de dar, se estaba pidiendo, recomendando responsabilidad, pero a su vez se veían los camiones baldeando con bocas de riego impresionantes y eso no es lo que en un momento así se debe de mostrar, ¿no? Independientemente que fuera no potable. Entonces vimos necesario el debate y ahí se aprobó la propuesta y la moción de Andalucía por sí, pero bueno, no sabemos a qué nivel. EMASESA ya está señalando y marcando medidas. El Ayuntamiento de Alcalá tiene que tomar bien nota de todas estas medidas y hacerlo en planificación a 10 años, durante el ciclo. La otra moción en este sentido, sobre el último pleno a mediados de septiembre, que fue el primero de esta nueva temporada política, como estamos diciendo, hace referencia a la reforma de la calle Malas Mañanas. ¿Por qué ponéis el acento en calle Malas Mañanas y barrio Malas Mañanas? Porque es una calle importante en la que se ha intervenido en el equipamiento poco, es decir, en calzada y acerados apenas, en lo que es el mobiliario no tiene. Entonces es una calle que sí es neurálgica para esa zona. Conecta con centros escolares, con equipamientos deportivos, radia con una serie de calles muy transitadas y necesita una intervención que genere más calidad a sus vecinos. Nosotros abogamos siempre por una ciudad mediterránea, es nuestra línea de trabajo urbanística de cómo entendemos que deben ser nuestras ciudades, en particular Alcalá de Guadaira. Como ciudad mediterránea, en estos momentos de lucha contra el cambio climático, estamos defendiendo desde hace años la forestación, arbolar nuestro casco urbano. No solamente nos mantenemos con nuestro parque de riberas y con esa masa verde, porque a su vez ya saben ustedes que ha habido pues epidemias de barrenillo que ha provocado
una mortandad de pinares en los pinares que ha sido importante, incluso lo señalamos también en el debate plenario correspondiente en aquel momento, ¿no? Pero que hay que también arbolar. Nuestro casco urbano es una de las piezas claves en la defensa de nuestro modelo de ciudad. Calle Malas Mañanas es una calle dura para los vecinos. Tienen que darse cuenta, todos que conocen Alcalá, que es una calle además de neurálgica y donde irradia muchísimas calles de todo el barrio. Hay restaurantes, bueno, bares, etcétera, y comercios. Y los vecinos necesitan calles amables, que se vivan y se convivan. No hay sombra, no hay un árbol, no hay una papelera, no hay un banco. Es una de las calles más anchas que podía intervenirse y generar, pues, esa calle y junto con las que radian con la misma, pues una zona más verde, más amable. Y nosotros en esa propuesta también sacábamos a colación el modelo danés de las ciudades que con pequeñas intervenciones, sin tanta tecnología como lo que significa ahora los Smart City, que tienes que ir con el móvil viendo si puedes acceder o no a un aparcamiento, sino simple con ciertas intervenciones simples, pero muy importantes, genera mayor calidad de vida a nuestros vecinos. Y cuando una calle es dura, no hay sombra, no hay un árbol, no hay un banco, no se vive. Entonces señalábamos esta calle porque es una calle importante, una calle que todavía no se ha intervenido. Bueno, para la intervención llevamos demandando que se pinte y se señale la señalización vertical de la calle, llevamos años. Es simplemente venir a pintar la línea divisoria de ambos tramos. Creo que además tiene una anchura suficiente para hacer una buena intervención, plantar árboles, poner bancos, poner papeleras y mejorarla. Eso es hacer ciudad. Esa es hacer nuestro modelo de ciudad mediterráneo, donde la gente salga a la calle a convivir, en espacios donde no solamente puedes ofrecer unas mejoras urbanísticas para los restauradores, para los comercios, pero también para nuestros vecinos y vecinas. Una ciudad más verde, más amable, más cohesionada, objetivos precisamente que se buscan con el plan de la Agenda Urbana 2030, sí, que está empezando a dar sus primeros pasos y que también fue objeto de debate, sí, en la sesión plenaria del pasado mes de septiembre, y que contó con el respaldo de distintos grupos de la oposición, entre ellos el de Andalucía por sí. ¿Por qué se votó a favor? Y sobre todo, eso sí, ¿qué esperáis de este proyecto? ¿Cómo debe ser la Alcalá del futuro? Nosotros, como no podía ser de otra manera, tenemos que apoyar el inicio de la confección de la Agenda 2030. Llevamos defendiendo y llevamos reivindicando la confección de los objetivos de la Agenda 2030 del desarrollo en Alcalá de Guadaira. Se ha trabajado de forma participada, escasamente participada, así lo tengo que decir, porque hemos sido convidados a participar en un encuentro con el equipo que redactaba esa agenda, y luego tuvimos una entrevista personal. Yo la tuve personalmente a finales de julio con el director de la empresa que ha redactado. Me parece escasamente, pero bueno, ya no hay que ver la participación de los grupos. A mí lo que más me importa es cómo participan los vecinos, vecinas de Alcalá, las entidades, los que viven en la ciudad, los que tienen algo que decir de nuestra ciudad y proponer. Se ha participado, creo que ha tenido poco espacio y tiempo para hacer una respuesta participada mejor, pero bueno, nos han presentado un documento de partida vivo en el que tenemos que ir participando a lo largo de su implementación. A mí me preocupaba de la agenda. Nosotros de partida ya dijimos que teníamos que aprobarla y así lo dijimos en el Pleno, pero nosotros lo que nos interesaba es señalar dos cuestiones principales y lo que nos preocupa, y es cómo controlamos, cómo fiscalizamos. Como partido político con representación y grupo municipal tenemos que fiscalizar, porque ya nos hemos encontrado en otros proyectos, EDUSI, otros proyectos anteriormente que se han ido llevando a cabo, que integran además también la Agenda 2030, en donde la
la fiscalización ha sido escasa y hemos tenido que ir reivindicando, ir detrás del gobierno municipal e incluso a denuncia a Europa por la falta de transparencia y de fiscalización y de control, porque así lo marcaba. Con lo cual yo ya lo dije ya desde el propio debate, que se comprometan a una fiscalización adecuada por parte de los grupos municipales, que no tiene que ir en paralelo con la participación y el seguimiento que se propone en la Agenda 2030. Y luego otra cuestión que es básica e importante de reivindicación nuestra de décadas, es cómo la Agenda 2030 no contempla taxativamente cómo se va a trabajar Gandul, el entorno y de forma colaborativa, como ya se ha marcado y se ha señalado políticamente en distintas instituciones, los ayuntamientos de Carmona, Mairena, Viso y Alcalá, lo que es el Parque Cultural Cornisa de los Alcores. La Agenda 2030 básicamente tendría que señalar, pero explícitamente, el compromiso de Alcalá de Guadaira de incluso liderar cómo recuperamos Gandul, cómo recuperamos la Cornisa de los Alcores y cómo vamos a implementar medidas para desarrollar ese territorio nuestro que nos identifica toda la comarca y que a mi juicio y al juicio de los compañeros que hemos analizado el documento se señala muy de caída, pero sin centrar. Ahí fue el debate con el señor Chaín, con el delegado de Transición Ecológica, donde yo le pedí el compromiso del Gobierno en él para que Gandul, la Cornisa de los Alcores, esté definida también y desarrollada e implementada en la Agenda 2030. Son las dos preocupaciones que marcamos, pero lógicamente nosotros que llevamos defendiendo la Agenda 2030, pues el primer documento que se nos presenta, que tendrá que implementarse y actualizarse con el devenir de la ciudad, teníamos que aprobarlo y así lo hicimos. Son dos matices a ese apoyo que sí, claro, que sí disteis. Por cierto, para cerrar sobre este pleno del pasado mes de septiembre, si quiere añadir algo más, pero sí que antes del pleno se llevó a cabo una protesta sindical por incumplimiento de lo estipulado en relación a los trabajadores municipales ya jubilados. Efectivamente. ¿Qué valoración hacéis de esta protesta sindical? Bueno, pues sindical? Se llega a un acuerdo en Mesa General de Negociación, donde estamos también nosotros representados y con un compromiso de sacar adelante pues, por la deuda que tienen con los jubilados, principalmente los funcionarios. En este caso, pues hay un compromiso, hay un acuerdo, pero que no se ejecuta. Y lógicamente pues la plantilla se reúne previamente, pero bueno, es común las asambleas del personal de la casa se celebran los viernes, teníamos pleno y fue un acto reivindicativo donde se expuso la situación, donde estaban pues, un gran número de plantillas, los afectados y apoyados por muchos compañeros y compañeras de la plantilla, para señalar, reivindicar que esa deuda, y lo único que piden son un programa de pagos. Es decir, hemos llegado a un acuerdo suscrito por el Gobierno, por la alcaldesa, que me acuerdo perfectamente porque incluso yo lo firmé y estuvimos en la misma mesa en la firma, pero que una firma que se produce, no recuerdo si fue mayo, no recuerdo exactamente en qué fecha, a la vuelta de vacaciones, que se esperaba ya la liquidación de esa deuda e implementarlo para los que se jubilen, pues era necesario, entiendo yo a la plantilla y a los sindicatos, ¿no? Que estaban todos los sindicatos en esa asamblea. Sobre todo porque señalaban una cuestión que preocupa y mucho a aquel que tenga cierta sensibilidad a estos temas, que es la defensa de nuestra plantilla, porque se les exige trabajar con mucha responsabilidad, con lo cual también hay que cumplir con estos trabajadores de nuestra plantilla, porque luego vemos que agradecen mucho, pero luego el comportamiento del Gobierno a la hora de estas cuestiones no es tal, no es coherente. Señalaban cuestiones como que había personal jubilado que había fallecido y que los propios familiares estaban teniendo que recoger esa reivindicación. Es una absolutamente pena y da sensación de falta de sensibilidad por parte del Gobierno. Por tanto, entendíamos esa propuesta, esa reivindicación. Y fue previo al Pleno. Ahí cuando bajaba la alcaldesa al salón de plenos de su despacho, pues atendió a los sindicatos y a ciertos trabajadores afectados. Se comprometió
se comprometió a hacer el seguimiento de los informes que se estaban emitiendo, pero hasta el día de hoy, el viernes pasado otra reivindicación, otra asamblea, hasta hoy todavía no se ha solventado el asunto. Hay cuestiones que hay que prestar mucha atención para cuando tú llegas a un acuerdo, que inmediatamente la solución se ponga encima de la mesa. Y aquí no está sucediendo. Dejamos el pleno de septiembre porque quisiera, Lola, ahora detenerme en profundidad en un asunto que está teniendo su recorrido desde Semana Santa. Me refiero al macroanuncio de la Plazuela, pero quiero detenerme con Andalucía por sí especialmente porque estáis llevando este asunto en primera persona. Me refiero, ya denunciasteis la instalación de este macroanuncio porque se argumentaba que no se ajustaba a la legalidad, lo que recoge la ordenanza municipal de publicidad exterior en términos municipales de Alcalá por las dimensiones en sí del anuncio, y que por lo tanto debería presentarse un informe técnico que lo avalara y que el asunto pasara por la Junta de Gobierno. Lo denunciasteis ante la policía local, luego también ante urbanismo. Se llevó a pleno por una moción que presentó propiamente Andalucía por sí, y el último paso ha sido, de momento, que lo habéis llevado ante el juez, a la justicia. ¿Te cuento? Cuéntame. ¿Qué te puedo contar? Pues que la ley está para todos. Esa es la previa que tengo que decir. Tú no puedes exigir el cumplimiento de la ordenanza a los vecinos, vecinas, a las empresas de Alcalá y tú incumplirla. Se trata de todo el mundo la conoce, en Alcalá, aquellos que hayan pasado, es que nuestra plazuela la visiten. Y se conoció y se puso justamente en Semana Santa, me tenía un sentido claro. Que la dimensión de esa estructura de la publicidad en su momento de Alcalá Futura, ahora de Aira, pues incumple la ordenanza municipal de publicidad exterior. Esa que exigimos a cualquiera que se cumpla, nosotros no la cumplimos. Simplemente el procedimiento era un informe por parte de la gerencia, lógicamente técnico, que avalara la necesidad de esa y que garantizará pues el cumplimiento de la ordenanza y pasar por la autorización de la Junta de Gobierno local. Nada de eso ocurrió. Antes incluso de ir a la denuncia de la policía local, que efectivamente fuimos a la policía local porque es la competente en el hacer cumplir nuestras ordenanzas públicas, la policía local es la que debe de hacer cumplir esas ordenanzas, pues le solicitamos el informe. O sea, previamente habíamos solicitado a la gerencia que nos remitiera el informe que avalara esa instalación. No hubo contestación, fuimos a la denuncia, no hubo tampoco respuesta por parte de la policía. La policía remitió esa denuncia a urbanismo y nosotros igualmente remitimos o hicimos un requerimiento a urbanismo y a la gerencia precisamente en donde disponíamos en qué articulado incumplía esa publicidad. Nada de nada. Y vamos al pleno de julio, el que termina el curso político, en el que ponemos en evidencia ese incumplimiento y exigimos al Gobierno que no solamente ya está incumpliendo la ordenanza, sino también está incumpliendo el contrato de publicidad, porque lo estipulaba para un periodo de tiempo y estaba por encima de ese tiempo y se dejó a lo largo de meses sin cumplir incluso el contrato, exigiendo que se desmantelara inmediatamente por incumplimiento y que se hagan bien las cosas, porque consideramos que la legalidad la tiene que cumplir. Estamos en un Estado de Derecho, las administraciones públicas, los gobiernos, todos los administradores estamos sometidos a ley. Y 2 días o 3 días antes del pleno nos remiten un informe en el que consideran que eso no es publicidad. Vamos al debate plenario y les exponemos la ley de publicidad institucional, la publicidad de las administraciones, que regula la propia ley autonómica, y les demostramos que eso claro que es publicidad y que por tanto tienen que cumplirlo como cualquier otro. Y que aunque los fondos europeos establezcan necesariamente la obligatoriedad de anunciar, publicitar todos los proyectos que se hacen bajo esos fondos, eso no justifica que la instalación está incumpliendo una ordenanza municipal.
y que por supuesto es publicidad. Así lo determina, lo define la propia ley autonómica de publicidad. Porque la respuesta en ese primer momento, Lola, tanto pública como en este mismo espacio, era que desde el gobierno, me refiero, se decía que no era publicidad o propaganda, sino que era el cumplimiento que hay que hacer por unos fondos europeos. Vamos a ver, la justificación ellos es que querían hacer entender a los vecinos y vecinas que eso no era publicidad, era lo que, y luego por otro lado que los fondos europeos exigen publicitar los proyectos que se hacen bajo esos fondos. Pero bueno, eso se puede hacer de mil maneras. De hecho, hay otras herramientas publicitarias que se están utilizando para explicar a los vecinos y vecinas de Alcalá qué se está haciendo bajo esos fondos EDUSI. Todos conocemos los folletos que han ido repartiendo por las casas. Eso es otro de los elementos que está bajo esa publicidad que exige los fondos europeos de EDUSI. Más aún, la partida presupuestaria que sustenta el gasto para publicidad de EDUSI, su nomenclatura es publicidad. Es decir, estamos ante una publicidad y, por tanto, es una instalación que está sometida a esta ordenanza municipal que la señora Jiménez, el señor Mora, la señora Carro están incumpliendo. Y nosotros hemos hecho todo el proceso, habido y por haber, requerimiento, denuncia, solicitud de información que avalara, para avisar si ese procedimiento que nosotros echábamos en falta se había cumplido o no teníamos conocimiento, hasta llegar al punto de decir, vamos a estudiarlo, si tenemos nuestra obligación y responsabilidad de hacer cumplir la ley. Con lo cual nos vimos que nos fuimos de vacaciones poniendo la demanda, porque al final se está viendo con total claridad que están prevaricando, que simplemente es hacer algo conociendo que incumple la ley. Por tanto, hemos presentado una demanda ante el órgano judicial y será el órgano judicial el que determine. Pero nosotros tenemos clarísimamente pero vamos, ninguna duda de que estamos ante una publicidad y ante un grave incumplimiento de las ordenanzas. Y nada avala ni el procedimiento, ni lo que explica el gobierno, nada de lo que están haciendo. Pero es que lo más grave es que retiran la propaganda de Alcalá Futura, de EDUSI y de esa, y ahora la empresa pública ha anunciado en pleno agosto, julio-agosto, anuncia con la publicidad de AIRA. Vamos a hacer también tenemos que requerir a la empresa pública que retire esa publicidad, precisamente los mismos argumentos que hemos exigido al ayuntamiento, en este caso al gobierno, en relación a esa publicidad. Y si no, pues estaremos en el mismo procedimiento, en el mismo recorrido, tendremos que llevarlo a órgano judicial. Es decir, sería un proceso distinto, bueno, distinto, a ver, por el mismo camino, sí, hombre, pero eso es, separado. Una cosa es del ayuntamiento y la empresa pública también, aunque sea de capital público. Pero de todos modos, Lola, sobre lo que ya sí se ha hecho, que es sobre el anuncio inicial que se instaló en Semana Santa y que ya está en el órgano judicial, ¿qué esperáis del órgano judicial y si es el último paso que ya puede llevar a cabo Andalucía por sí? No, hombre, en primera instancia, en caso de que podremos llevarlo hasta el contencioso administrativo. ¿Y esa es la idea que tenéis? Nosotros vamos a llevarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros no es baladí el asunto, no tiene poca importancia, porque es que incluso lo que la señora Jiménez dijo en el pleno en aquel momento fue desde mi punto de vista, muy fuera de lugar, muy fuera de lugar y muy pueril, si me lo permites. Muy pueril porque dice, bueno, ¿y qué tienen ustedes contra esto? Si aquello es un solar que afea la... Digo, es que no estamos hablando de que se afea o es más estético para el entorno. Estamos diciendo que está usted incumpliendo la norma. Y usted no puede incumplir la norma. Y para eso está el procedimiento hasta los juzgados si sigue incumpliendo la norma. Al final ¿cumple usted la norma, señora Jiménez? Que ha incumplido distintos artículos y usted lo conoce. Estamos viendo también cómo afecta la publicidad en menor escala que tiene el edificio de la oficina de Alcalá Futura también, porque es un edificio catalogado, ya lo pongo sobre la mesa. Es decir, usted no puede hacer lo que le dé la gana. Su prepotencia no le puede llevar al incumplimiento de la ley, porque para eso
propios órganos fiscalizadores, que en este caso somos los partidos políticos, vamos a estar pendientes de ello. Y es que nos lo ha hecho delante de nuestras narices, justificando de forma pueril que nosotros que tenemos en contra de que se mejore estéticamente esa esquina. Digo, pero es que no se trata de eso. Me parece demasiado vacío muchos de los argumentos que dan y además que no le sustentan nada, porque el informe, ya le digo, no se ajusta a la propia ley autonómica de publicidad. Bueno, intuyo que esto va a seguir teniendo su sí, va a tener su recorrido, por porque lo estamos viendo, que hacen caso omiso, incluso mantienen, ¿no? Y lo hace ahora la empresa pública. Increíble, esto es increíble, la verdad. Nos faltan minutos para terminar, así que brevemente ya hablaremos también, por supuesto, en próximos programas, pero no quiero dejar pasar por alto el asunto, porque además nos recuerda lo que hace poco hablamos también aquí con los distintos grupos municipales sobre el asunto de Santa Bárbara, ¿no? En este caso sobre la producción de la casera, que puede salir de Alcalá y quedarse en Toledo. Afectaría lo que es a la producción. Entiendo que son en torno a los 30 y tantos trabajadores en nuestra ciudad que se verían afectados, pero con que sea solo uno, evidentemente ya es preocupante, ¿no? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué se puede hacer desde la parte institucional, Lola? Como mínimo apoyo, como hemos hecho con todas las industrias y con todas estas deslocalizaciones, permítanme ese término, aunque sea en territorio español, ¿no? Se nos van industrias. Es que hablamos de que están llevando a cabo un plan de industrialización, atracción de inversiones, y tenemos industria que se nos va y no se hace nada. Yo no sé hasta ahora, porque la señora Jiménez se puso bien las pilas inmediatamente en contacto con el comité de Santa Bárbara. Hasta ahí nuestro apoyo incondicional. De hecho, seguimos haciendo el seguimiento de cómo están los contratos que están garantizando el empleo en Alcalá, pero lo de la casera no tiene nombre. Cuando además la Junta de Andalucía en su momento ayudó, apostó por esa industria que se mantuviera en Alcalá y en Sevilla. En Andalucía tenemos una terrible política de desmantelamiento industrial, en particular en Alcalá, en particular en la provincia de Sevilla. Cádiz es un ejemplo. Y los gobiernos, tanto autonómico como local, pues hacen meras expresiones de apoyo, cuando realmente tendríamos que ser más reivindicativos, porque nosotros presupuestariamente, a nivel andaluz me estoy refiriendo, hemos apoyado y hemos subvencionado esas empresas para que se mantengan en territorio andaluz. Alcalá es otro ejemplo más. Lo que no podemos es vanagloriarnos políticamente en redes sociales, en la pantalla de una televisión o en sus comunicados, que apoyamos, que nos alegramos de que se solucionen determinados conflictos laborales o amenazas de empresas que se van a otros territorios de España, y con la casera no se haya hecho absolutamente nada. Pues estamos hablando de 32 personas que van a perder el empleo. Que no se ha hablado y que la señora Jiménez tiene que al menos interesarse. Nosotros lo hemos señalado principalmente desde la política autonómica. Nuestro coordinador nacional, que él fue el candidato a la autonómica, el señor González, Modesto González, pues sí se ha reunido y realmente ha señalado este problema, pero desde un ámbito más provincial, en un ámbito más andaluz. Y es verdad que a nivel local pues no ha tenido estarían de vacaciones o lo que fuere. O vamos a ver también, porque se anuncian ciertas negociaciones en estos meses, con lo cual vamos también a esperar, pero sí es un tema que nos preocupa, porque no va en paralelo, ni van en paralelo a cuando hablamos del plan de industrialización y no hacemos nada cuando se van nuestras industrias, ¿no? Ven que podemos posibilitar la permanencia, pero es complicado, ¿eh? Cuando una empresa hace sus números, valora, es complicado mantener esa plantilla, pero bueno,
algo tenemos que hacer porque somos la administración, efectivamente, esperemos y somos su ayuntamiento, se pueda solucionar, porque aquí lo importante en realidad es la persona, sin lugar a dudas, en ese caso, ¿no? ya por último, rápidamente, porque es algo de lo que vamos a ir hablando durante esta temporada política, porque como decía al principio, ¿no? Empezamos un nuevo curso que va a desembocar en las municipales de mayo de 2023. Ya poco a poco empieza la maquinaria a ir funcionando en los distintos partidos políticos. Hemos conocido, por ejemplo, recientemente como Nadia Ríos va a ser la candidata a la alcaldía de Alcalá por Izquierda Unida. ¿En qué punto está Andalucía por sí, de momento, de cara a esas municipales de 2023? Pues te lo decía al principio, ya desde el primer día de septiembre ya empezamos anteriormente, lógicamente, a hacer nuestros análisis, pero bueno, el 1 de septiembre ya no empezamos a reunirnos, nos estamos reuniendo todas las semanas a valorar, pues eso, los equipos. Es decir, nosotros no personalizamos porque el candidato, yo por ejemplo, ¿no?, que he sido candidata en los 3 mandatos anteriores por Andalucía por sí o por cualquier otra opción andalucista, pues ha surgido del debate y el partido ha señalado, ¿no?, la figura. ¿Por qué? Por experiencia, conocimiento, etcétera. Hace poco tuve la gran alegría y sorpresa, porque fue sorpresa también, de ver que en las encuestas que había hecho un medio local pues salía como mejor valorada política. Me sorprendió mucho porque la política no está, y los políticos no estamos bien vistos. Bien vistos. Es normal también, sí. Es normal. La gente lo está pasando muchas veces mal y no nos centramos en solucionar la vida, nos centramos en otras cuestiones. Bueno, pues entonces, bueno, pues se está valorando principalmente el equipo. Yo no sé hablar en política si no es equipo y qué necesita Alcalá y cómo dirigir un buen proyecto para nuestros vecinos, y en eso estamos hablando. Pero con ese equipo, evidentemente, no es cuestión de individualidades, sino de un equipo, pero ¿repetiría Lola Aquino al frente Yo de ese estoy a equipo? disposición del partido y de siempre lo he estado, y surgirá la respuesta a la que Carlos, evidentemente, cuando surja, se la digo yo, se la comento bueno, pero yo. Que si el partido te lo propusiera, Yo espero poder formar un equipo, en caso de que yo lo haga, poder formar un equipo con gente muy valiosa que estamos trabajando de cara a las próximas municipales. Yo sí tengo vocación política, es vocación local, vocación para Alcalá de Guadaira, no tengo otra. Bueno, esto antes o después, evidentemente, seguirá sabiendo, no solo en Andalucía por sí, sino en el resto de fuerzas políticas que vayan a concurrir, ¿no?, a las municipales de 2023. Que todavía queda, aunque parezca que no, pero queda lejano, aunque el tiempo es relativo, evidentemente. Lola, ya nos despedimos por hoy. Gracias, como siempre, por participar en la tribuna y por compartir pues la actualidad de nuestra ciudad bajo vuestro punto de vista, y evidentemente pues habrá más durante esta temporada. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Y buenas noches. Bueno, pues como decía al principio, hemos estrenado hoy temporada en la tribuna, y cada martes pues evidentemente iremos de la mano de un partido político con representación municipal, pues para abordar las distintas cuestiones que marquen el día a día de nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos, sigan con nosotros, buenas noches, hasta la próxima.